Los aforismos de la yoga de Patanjali, libro primero, comentarios de los aforismos. El problema de la unión. A. Definición de las naturalezas superior e inferior. B. Consideración de los obstáculos y su eliminación. C. Resumen del sistema de Raja Yoga. Tema: la versátil naturaleza psíquica. Aforismo 1. Aum, entre paréntesis, Om. La siguiente instrucción concierne a la ciencia de unión. Aum es la palabra de gloria, significa el verbo hecho carne y la manifestación del segundo aspecto de la divinidad en el plano de la materia. Este resplandeciente surgimiento ante el mundo de los hijos de la rectitud se alcanza siguiendo las reglas dadas aquí. Cuando los hijos de los hombres hayan demostrado que también son hijos de Dios, análogamente el cósmico Hijo de Dios brillará con acrecentada intensidad de gloria. El gran iniciado Pablo tuvo la visión de ello cuando dijo: toda la creación entera gime a una, y a una está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entre paréntesis, RO 8:22. Raja Yoga o ciencia de unión da las reglas y los métodos para 1. Establecer contacto consciente con el alma, el segundo aspecto, el Cristo interno. 2. Adquirir conocimiento del yo y mantener su control sobre el no yo. 3. Sentir el poder del ego o alma en la vida cotidiana y manifestar sus poderes. 4. Subyugar la naturaleza psíquica inferior y expresar las facultades psíquicas superiores. 5. Establecer contacto armónico entre el cerebro y el alma y recibir sus mensajes. 6. Intensificar la luz en la cabeza, de modo que el hombre se convierta en una llama viviente. 7. Descubrir el sendero y convertirse en ese sendero. El estudiante hallará de utilidad las triplicidades detalladas más abajo, especialmente si tiene en cuenta que la columna central contiene los términos aplicables al alma o segundo aspecto. La unión que debe alcanzarse es la del tercer aspecto con el segundo. Esto se logra en la tercera iniciación, la transfiguración en terminología cristiana. Posteriormente se sintetizan los aspectos tercero y segundo unidos con el primero. Primer aspecto, espíritu. Padre, mónada, yo divino, vida, energía, la presencia. Segundo aspecto, alma, hijo crístico, ego, yo superior, conciencia, fuerza, el ángel de la presencia. Tercer aspecto, cuerpo, Espíritu Santo, personalidad, yo inferior, forma, materia, el ser humano. Debe establecerse una clara diferencia entre el principio crístico, tal como se indica arriba, aspecto espiritual elevado que todo miembro de la humanidad debe alcanzar, y el mismo término aplicado a un personaje de excelso grado que representa ese principio, ya sea el varón de Nazaret de la referencia histórica u otro nombre. 2. Esta unión o yoga se alcanza mediante la subyugación de la naturaleza psíquica y la sujeción de la mente o chitta. Quien trata de obtener la unión tiene que hacer dos cosas. 1.
Obtener el control de la versátil naturaleza psíquica. 2. Impedir que la mente asuma las innumerables formas que con tanta facilidad adopta, denominadas frecuentemente modificaciones del principio pensante. Ambas otorgan el control del cuerpo emocional y por lo tanto del deseo, y también del cuerpo mental, manas o mente inferior. El estudiante debe recordar que el deseo incontrolado y la mente desordenada obstruyen la luz del alma y rechazan la conciencia espiritual. La unión es imposible mientras existan barreras. Por consiguiente, el maestro dirige la atención del estudiante, al comenzar sus instrucciones, hacia el trabajo práctico, a fin de liberar esta luz, para que pueda brillar en un lugar oscuro, es decir, en el plano físico. Debe tenerse presente que, esotéricamente hablando, cuando ha sido controlada la naturaleza inferior, puede manifestar la superior. Cuando el segundo aspecto del yo personal inferior, el cuerpo emocional, haya sido subyugado o transmutado, entonces se verá la luz de Cristo, el segundo aspecto egoico. Posteriormente, en su luz, la mónada, el Padre, el Uno, será revelado. En forma similar, cuando el primer aspecto del yo personal inferior, el cuerpo mental, haya sido refrenado, el aspecto voluntad del alma podrá ser conocido y mediante sus actividades conocerse el propósito del logos mismo. En la vida espiritual hay ciertas líneas de menor resistencia por las cuales se liberan ciertas fuerzas o energías. A. Emocional, intuicional o búdica, monádica al corazón del aspirante. B. Mental, espiritual o átmica, logoica a la cabeza del aspirante. Por lo tanto, al estudiante se le otorga la palabra de sujeción o control como clave de todos sus esfuerzos. Chitta es mente o sustancia mental, el cuerpo mental, la facultad de pensar y de crear formas mentales, la suma total de los procesos mentales. Es el material regido por el ego o alma con el cual se construyen todas las formas mentales. La naturaleza psíquica es deseo-mente, kama manas. El cuerpo emocional o astral posee un ínfimo vestigio de mente. Es el material que reviste todos nuestros deseos y sentimientos por el cual se expresan. Estos dos tipos de sustancia tienen que seguir su propia línea de evolución y la siguen, de acuerdo al plan logoico. Los espíritus o chispas divinas son aprisionados por ella. Primeramente son atraídas por la mutua interacción, espíritu y materia, mediante el control de estas sustancias y el refrenamiento de sus actividades instintivas. Dichos espíritus adquieren experiencia y oportunamente la liberación. Así se realiza la unión con el alma, unión conocida y experimentada en el cuerpo físico, en el plano de manifestación más densa, gracias al control consciente e inteligente de la naturaleza inferior. 3. Obtenido esto, el yogi se conoce a sí mismo tal como es en realidad. Este aforismo se puede expresar de la siguiente manera: el hombre que conoce las condiciones y las ha cumplido, como se indica en el aforismo precedente. 1. Ve al yo. 2. Comprende la verdadera naturaleza del alma. 3. Se identifica con la realidad interna, no con las formas que la ocultan. 4. Mora en el centro, no en la periferia. 5. Obtiene conciencia espiritual. 6. Descubre y reconoce al Dios interno. En los 3 aforismos que anteceden se describe el método y la meta en términos claros y veraces, y se prepara el camino para una instrucción más detallada. El aspirante encara su problema, se le da la clave para la solución y mantiene ante su ojo investigador la unión con el alma como recompensa.
El siguiente aforismo abarca brevemente el pasado. ―4. Hasta ahora, el hombre interno se ha identificado con sus formas y con las modificaciones activas de estas. Estas formas son las modificaciones mencionadas en diversas traducciones, que transmiten la verdad sutil respecto a la infinita divisibilidad del átomo. Las envolturas que velan y las transformaciones rápidamente cambiantes impiden que se manifieste la verdadera naturaleza del alma. Constituyen las exteriorizaciones que obstaculizan el resplandor de la luz del Dios interno, de las cuales se dice en lenguaje oculto que proyectan una sombra ante la faz del sol. La naturaleza inherente a las vidas que constituyen estas formas versátiles y activas ha sido hasta ahora demasiado fuerte para el alma, el Cristo interno, como dice el cristiano, y ha impedido la plena expresión de sus poderes. Los poderes instintivos del alma animal o la capacidad que posee el conjunto de vidas que constituyen las envolturas o cuerpos aprisionan al hombre real y limitan sus poderes. Estas vidas son unidades inteligentes que se hallan en el arco involutivo de la evolución, las cuales trabajan para obtener la autoexpresión. Sin embargo, su objetivo es distinto del que persigue el hombre interno, y dificultan su progreso y la autorrealización de éste. Este se enreda en las actividades de aquellas y debe liberarse para recibir como herencia el poder, la paz y la bienaventuranza. No puede alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entre paréntesis F 4:13, hasta que no se produzcan modificaciones y las formas se hayan transformado, sus actividades aquietado y su desasosiego tranquilizado. Se le urge al estudiante tener en cuenta la naturaleza de este aspecto de la evolución, que prosigue paralelamente a la suya. Si capta correctamente este problema, vendrá la comprensión del trabajo práctico a realizar, y el yogi en embrión podrá comenzar su trabajo. Las formas inferiores están constante e incesantemente activas, asumiendo interminables formas de deseos impulsivos o formas mentales dinámicas. Solo a medida que es controlada la apropiación de formas y se aquieta la turbulencia de la naturaleza inferior, la entidad regente interna puede liberarse de la esclavitud e imponer su vibración sobre las modificaciones inferiores. Esto se alcanza mediante la concentración, el esfuerzo concentrado del alma por mantener firmemente la posición del observador o percibidor y del vidente. Una vez que puede hacer esto, se desvanece el espectáculo inferior del deseo y de las formas mentales que cambian rápidamente. Entonces se puede ver y hacer contacto con el reino del alma, el verdadero campo del conocimiento del alma. 5. Los estados de la mente son 5. Están sujetos al placer o al dolor, y son dolorosos o no. En el original no aparece la palabra placer. La idea que imparte es más técnica y generalmente se la traduce como no doloroso. Sin embargo, la idea subyacente obstaculiza su comprensión, cuya causa son los pares de opuestos. El estudiante debe recordar que en este aforismo se considera la sustancia mental o chitta con las modificaciones sufridas mientras su versatilidad y actividad constituyen los factores controladores. Tampoco debe perder de vista que se está tratando con la naturaleza psíquica inferior, término ocultamente aplicado a los procesos de la mente inferior
y también a las reacciones astrales o emocionales. Toda actividad de la naturaleza inferior es resultado de kama manas, o la mente matizada por el sentimiento, la voluntad deseo del hombre inferior. El sistema de Raja Yoga tiene como objetivo reemplazar tales impulsos por la acción inteligente del alma u hombre espiritual, cuya naturaleza es amor, cuya acción es inteligente, esotéricamente entendido, y cuyo móvil es el desarrollo grupal. Por lo tanto, las reacciones denominadas dolor y placer deben ser trascendidas, porque ambas dependen de la identificación con la forma, debiendo ser reemplazadas por el desapego. Es interesante observar que las modificaciones del órgano interno, la mente, son 5. Manas o mente, el principio activo de la sustancia mental o chitta, el quinto principio, similarmente, como todo lo demás en la naturaleza, se manifiesta como dualidad. Esta dualidad es 1. La mente concreta inferior, manifestándose como actividad del cuerpo mental. 2. La mente abstracta, manifestándose como el aspecto inferior del ego o alma. En el microcosmos u hombre, esta dualidad se convierte en modificación triple en el plano mental. Tenemos así una reproducción en miniatura de la manifestación macrocósmica. Las 3 modificaciones son: 1. El átomo permanente mental, el aspecto inferior de la tríada espiritual o del alma. 2. El cuerpo egoico, el cuerpo causal o karana sarira. 3. El cuerpo mental, el aspecto más elevado del no yo o yo personal inferior. El cuerpo mental tiene 5 modificaciones o actividades, siendo en consecuencia reflejo o analogía del quinto principio, cuando se manifiesta en el quinto plano, el mental. Las modificaciones son el reflejo inferior de manas, o mente en la manifestación microcósmica. Y dicha mente lo es a su vez de Mahat, la mente universal, la mente manifestándose en el macrocosmos. Esto es un gran misterio, pero será revelado al hombre que supere las 5 modificaciones de la mente inferior. Quien por el desapego a lo inferior se identifica con lo superior, resuelve así el misterio de Makara y recorre el camino de los Kumaras. Aquí se halla oculto un indicio para los estudiantes más avanzados de esta ciencia respecto al problema esotérico de Makara insinuado en la doctrina secreta por H. P. Blavatsky. 6. Estas modificaciones, actividades son: correcto conocimiento, incorrecto conocimiento, fantasía, pasividad, sueño y memoria. Existe un vasto campo de conocimiento que el vidente alguna vez debe conocer. Generalmente los psicólogos ocultistas aceptan la existencia de 3 métodos de captación. 1. Conocimiento directo por medio de los sentidos. Cada sentido pone a quien lo utiliza en contacto con una destacada gama de vibraciones que aparecen como manifestaciones de la forma. 2. Deducción o inferencia. El empleo por parte del conocedor de la facultad razonadora de la mente en relación con lo que no se percibe directamente. Para el estudiante ocultista es la aplicación de la ley de correspondencia o analogía. 3. Conocimiento directo del yogi o vidente, centrado en la conciencia del yo, el ego en su propio plano. Se alcanza mediante el correcto empleo de la mente como órgano de visión y transmisión. Patanjali dice: el vidente es puro conocimiento, gnosis. Aunque puro, contempla la idea presentada
valiéndose de la mente. Libro 2, aforismo 20. La deducción no es un método seguro para comprobar el conocimiento. Las demás modificaciones se refieren principalmente al empleo erróneo de la facultad de formar imágenes, imaginación, a la pasividad autoinducida de la mente, una condición de semitrance, y a la retención de formas mentales dentro del aura mental por medio de la memoria. Patanjali trata cada una de estas modificaciones en distintos aforismos. 7. La base del conocimiento correcto es percepción correcta, deducción correcta y testimonio correcto o evidencia exacta. Uno de los conceptos revolucionarios a que debe ajustarse el estudiante de ocultismo es la aceptación de que la mente constituye el medio por el cual se adquiere el conocimiento. Por lo general en Occidente se tiene la idea de que la mente es la parte del mecanismo humano que utiliza el conocimiento. El proceso de dar vueltas y vueltas a una idea, de esforzarse en resolver problemas mediante una intensa tarea mental, nada tiene que ver con la función del desenvolvimiento del alma. Es solo una etapa preliminar y debe ser reemplazada por otro método. Quien estudia Raja Yoga debe comprender que la mente está destinada a ser un órgano de percepción. Solo así comprenderá correctamente esta ciencia. El proceso a seguir en relación con la mente podría describirse más o menos como 1. Correcto control de las modificaciones o actividades del principio pensante. 2. Estabilización de la mente y su consiguiente empleo por el alma como órgano de visión, un sexto sentido y la síntesis de los otros 5 sentidos. 3. Resultado: conocimiento correcto. 4. Correcto uso de la facultad perceptiva, de modo que el nuevo campo de conocimiento con el cual se hace contacto sea visto tal cual es. 5. Lo percibido es interpretado correctamente, con la consiguiente aprobación de la intuición y la razón. 6. Correcta transmisión al cerebro físico de lo percibido. El testimonio del sexto sentido es interpretado correctamente y la evidencia transmitida con exactitud esotérica. Resultado: reacción correcta del cerebro físico al conocimiento transmitido. Una vez estudiado y seguido este proceso, el hombre en el plano físico se da cuenta cada vez más de las cosas del alma y de los misterios del reino del alma o del reino de Dios. Se le revela todo cuanto atañe al grupo y descubre la naturaleza de la conciencia grupal. Se observará que estas reglas, incluso ahora, son consideradas premisas esenciales cuando se necesita un testimonio exacto respecto a los asuntos mundiales. Si estas reglas se aplican al mundo de actividad psíquica inferior y superior, conseguiremos simplificar la actual confusión. En un antiguo libro, escrito para discípulos de cierto grado, aparecen las palabras dadas a continuación, de valor para los discípulos probacionistas y aceptados. La traducción es libre, pero imparte el sentido. Quien mira hacia afuera debe tener cuidado de que a través de la ventana pase la luz del sol. Si lo hiciera antes del amanecer, entre paréntesis de su esfuerzo, AAB, debe recordar que el orbe aún no ha salido. No puede percibir los claros perfiles y los espectros y sombras. Los espacios sombríos y áreas oscuras todavía confunden su visión. Al final de este párrafo tenemos un símbolo curioso que imparte a la mente del discípulo esta idea. Guarda silencio y reserva tu opinión.
8. El conocimiento incorrecto se basa en la percepción de la forma y no en el estado del ser. Este aforismo es algo difícil de explicar. Su significado es conocimiento, deducción y decisión, basados en las cosas externas y en la forma, a través de la cual la vida se expresa en cualesquiera de los reinos de la naturaleza, constituyendo para el ocultista un conocimiento falso y no veraz. En la actual etapa del proceso evolutivo no hay forma alguna que esté a la altura de la vida inmanente, ni es una expresión adecuada de la misma. Ningún verdadero adepto juzga una expresión de la divinidad por medio del tercer aspecto. Raja Yoga entrena al hombre para actuar en el segundo aspecto y por su intermedio ponerse en contacto, en armonía, con la verdadera naturaleza latente en toda forma. El ser, entre comillas, es la realidad esencial, y todos los seres se esfuerzan por alcanzar esta expresión real. Por lo tanto, todo conocimiento adquirido por medio de las facultades inferiores, basado en el aspecto forma, es conocimiento incorrecto. Solo el alma percibe correctamente. Solo el alma tiene el poder de ponerse en contacto con el germen o principio buddhi, el principio crístico en terminología cristiana, que reside en el corazón de cada átomo, ya sea el de la materia, investigado en el laboratorio del científico, el átomo humano en el crisol de la experiencia diaria, el átomo planetario dentro de cuyo círculo infranqueable todos nuestros reinos de la naturaleza están contenidos, o el átomo solar, Dios en manifestación por medio de un sistema solar. Cristo sabía lo que había en el hombre, en consecuencia, pudo ser un Salvador. 9. La fantasía descansa sobre imágenes que no tienen existencia real. Esto significa que tales imágenes, sin existencia real, son conjuradas por los hombres mismos, construidas en sus propias auras mentales y energetizadas por su voluntad o deseo, y se desvanecen en cuanto se dirige la atención a otras cosas. La energía sigue al pensamiento. Es uno de los principios básicos del sistema de Raja Yoga. E incluso es aplicable a las imágenes de la fantasía, las cuales pueden dividirse en 3 grupos, que el estudiante hará bien en considerar. 1. Las formas mentales que él construye, de vida efímera, que dependen de la calidad de sus deseos. Por no ser buenas ni malas, superiores ni inferiores, pueden ser vitalizadas tanto por las tendencias inferiores como por las aspiraciones idealistas y todas las etapas intermedias que existen entre estos extremos. El aspirante debe cuidarse de no confundirlas con la realidad. Una ilustración cabría aquí respecto a la facilidad con que las personas creen haber visto a alguno de los hermanos o maestros de sabiduría. Sin embargo, todo lo que han percibido es una forma mental de uno de ellos, debido a que el deseo es el padre del pensamiento. Son víctimas de este tipo de percepción incorrecta que Patanjali denomina fantasía. 2. Las formas mentales creadas por la raza, la nación, el grupo u organización y las formas mentales grupales de cualquier tipo, desde la forma planetaria hasta la de un grupo de pensadores, constituyen la suma total de la gran ilusión. Aquí hay un indicio para el estudiante sensato. 3. Esa forma mental creada por el hombre, cuando apareció por primera vez en forma física, fue denominada el morador en el umbral. Al ser creada por el yo personal inferior y no por el alma, es perecedera y se mantiene unida por la energía inferior del hombre. Cuando el hombre empieza a actuar como alma, la imagen, creada por su fantasía o por reacción a la ilusión, se disipa mediante un supremo esfuerzo. Termina su existencia real cuando nada en el aspirante la nutre. La comprensión de esto permite liberarse de tal esclavitud.
Este aforismo, aunque aparentemente breve y sencillo, tiene un significado muy profundo. Es estudiado por los altos iniciados que están aprendiendo a conocer la naturaleza del proceso creador del planeta y se ocupan de disipar el maya planetario. 10. La pasividad, sueño, está basada en el estado pasivo de los vritis, o en la no percepción de los sentidos. Quizás sea necesario explicar la naturaleza de los vritis. Son esas actividades de la mente cuyo resultado es la relación consciente entre el órgano del sentido empleado y lo percibido. Aparte de cierta modificación del proceso mental o afirmación del yo soy yo, los sentidos pueden estar activos y no obstante el hombre ser inconsciente de ello. Se da cuenta de que ve, gusta u oye. Dice, yo veo, yo gusto, yo oigo. La actividad de los vritis o las percepciones mentales que tienen relación con los 5 sentidos le permiten conocer este hecho. Abstrayéndose de la percepción activa de los sentidos, no utilizando la conciencia dirigida hacia afuera, sino llevándola de la periferia al centro, puede producir un estado de pasividad. La carencia de percepción, que no es el samadhi del yogi ni el logro de la centralización a que aspira el estudiante de yoga, sino una especie de trance, este aquietamiento autoimpuesto no solo es un entorpecimiento para llegar a la yoga más elevada, sino que en muchos casos es excesivamente peligroso. Los estudiantes deben recordar que la meta de la yoga es la actividad correcta de la mente y su correcto empleo, y que el estado denominado mente en blanco y la receptividad pasiva en la cual está interrumpida o atrofiada toda relación sensoria no forman parte del proceso. El sueño a que se refiere el aforismo no es el adormecimiento del cuerpo, sino el de los vritis. Es la negación del contacto de los sentidos, sin que el sexto sentido, la mente, los haya reemplazado en su actividad. En esta condición de sueño el hombre es propenso a las alucinaciones, impresiones erróneas, obsesiones y al engaño. Hay varios tipos de sueño, pero en este comentario solo puede hacerse una breve enumeración. 1. El sueño común del cuerpo físico, cuando el cerebro no responde a contacto alguno de los sentidos. 2. El sueño de los vritis, o esas modificaciones de los procesos mentales que correlacionan al hombre con su medio ambiente a través de los sentidos y la mente. 3. El sueño del alma que, hablando esotéricamente, abarca esa parte de la experiencia del hombre que data desde su primera encarnación humana hasta que despierta al conocimiento del plan y se esfuerza por alinear al hombre inferior con la naturaleza y la voluntad del hombre espiritual interno. 4. El sueño del medium común, donde el cuerpo etérico es parcialmente proyectado fuera del cuerpo físico y también separado del cuerpo astral, produciéndose una condición muy peligrosa. 5. El samadhi o sueño del yogi, producido por el hombre real, que se retira científica y conscientemente de su triple envoltura inferior, a fin de actuar en los niveles superiores, antes de prestar un servicio más activo en los niveles inferiores. 6. El sueño de los nirmanakayas, un estado espiritual de concentración y enfoque tan intenso en el cuerpo átmico o espiritual que se retira la conciencia externa, no sólo de los 3 planos del esfuerzo humano, sino de las 2 expresiones inferiores de la tríada espiritual. A los propósitos de su peculiar y específico trabajo, el Nirmanakaya está dormido en todos los estados menos en el plano átmico.